¿Alguna vez te has sentido ignorado, irrespetado, señalado? Para un adolescente negro en un vuelo de ida y vuelta, una burla desdeñosa y una bebida derramada por una azafata racista fue solo el comienzo. Él era tranquilo e inteligente, camino a una prestigiosa cumbre juvenil. Ella era una miembro senior de la tripulación, rebosante de desdén. Pero esta azafata eligió al pasajero equivocado. Lo que no sabía es que la madre del adolescente era una poderosa directora ejecutiva. Y una llamada suya estaba a punto de enviar una onda expansiva de $400 millones a toda la aerolínea, demostrando que el karma no solo vuela, sino que controla toda la flota. El zumbido del Airbus A350 era una canción de cuna familiar para Ethan Hayes, de 16 años. Era un piloto experimentado que recorría el país para decatlones académicos, ferias de ciencias, y como hoy, la prestigiosa Cumbre Nacional de Jóvenes Innovadores en San Francisco. Se acomodó en su asiento 4B de clase ejecutiva del vuelo 762 de Apex Air desde Atlanta, un merecido ascenso en el que su madre había insistido. Sacó sus auriculares antirruido y la última biografía de Neil deGrasse Tyson, ansioso por sumergirse en el cosmos durante el viaje de 5 horas. Ethan, un adolescente desgarbado de mirada pensativa y mente veloz, vestía ropa informal elegante, una camisa con cuello bajo un suéter ligero y pantalones chinos. Parecía un joven estudiante cualquiera, quizás un poco más arreglado que la mayoría de su edad, testimonio de la disciplina silenciosa que le había inculcado su madre, la doctora Althea Hayes. Era modesto por naturaleza, y prefería la observación a participar en entornos sociales desconocidos. Hoy, sin embargo, se vería involuntariamente empujado al centro de atención. El proceso de embarque estaba llegando a su fin. La clase ejecutiva estaba cómodamente llena, una mezcla de profesionales de aspecto serio y algunos viajeros de ocio. Ethan ofreció una sonrisa cortés al hombre que se acomodaba en la 4A, quien asintió brevemente antes de enterrar la cara en un periódico financiero. Fue entonces cuando la azafata de mayor rango, Brenda Hoskins, hizo notar su presencia. Brenda, una mujer de unos 50 años, con un moño rubio recogido con horquillas que parecía acentuar la perpetua curvatura de sus labios, se movía por el pasillo con el aire de alguien que lo había visto todo y no se había impresionado por nada. Exudaba una eficiencia gélida que rayaba en el desdén. Al pasar junto a la fila de Ethan, sus ojos, del color de un Machine Translated by Google, se dirigía directamente a él. ¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque otra vez? Ethan, acostumbrado a las sutiles y no tan sutiles formas en que a veces se cuestionaba su presencia en espacios donde pocos se parecían a él, sintió una familiar punzada de inquietud. Intentó ignorarla, concentrándose en acomodar su equipaje de mano debajo del asiento frente a él. Disculpe, dijo Brenda con voz aguda, atravesando el ruido ambiental de la cabina. Ethan levantó la vista. Un cielo tormentoso lo atravesó. No fue una mirada de reconocimiento, sino de evaluación, y se prolongó una fracción de segundo de más. Ethan parpadeó. Ah, claro. Lo sacó del bolsillo de su camisa y se lo entregó. Otros pasajeros seguían guardando sus maletas, moviéndose. No estaban revisando a nadie más. Brenda examinó el pase. Su mirada alternaba entre el papel y Ethan. Sábado 4B, dijo con un tono monótono, pero con cierta acusación. Sí, soy yo, confirmó Ethan, intentando mantener la voz serena. Se lo devolvió con los labios fruncidos. Bueno, asegúrate de que tus pertenencias estén bien guardadas. No podemos tener objetos abarrotados en el pasillo, y menos aquí. Su énfasis en aquí era inconfundible. Luego se volvió hacia el hombre de negocios blanco del 4A, cuyo maletín ocupaba parcialmente el espacio para los pies, y le ofreció una sonrisa empalagosa. Le ofrezco una bebida antes de la salida. ¿Señor? ¿Champán? Quizás. El hombre gruñó un café solo sin levantar la vista. La sonrisa de Brenda no flaqueó. Ciertamente. Ethan observó el intercambio,
La punzada de inquietud se transformó en una indignación familiar. No había pedido nada, había estado en sus asuntos, y aún así, lo habían señalado. Su maleta estaba perfectamente guardada. Conocía las reglas. Un poco más tarde, mientras Brenda ofrecía bebidas antes de la salida a otros pasajeros de clase ejecutiva, jugo de naranja, agua, champán tintineando alegremente, pasó de largo junto a la fila de Eisen sin decirle una palabra, solo dirigiéndose al hombre de la 4A para confirmar su café. No fue un descuido. Su camino la llevó directamente junto a Eisen, lo suficientemente cerca como para que él pudiera percibir el tenue y empalagoso aroma de su laca. Ella simplemente no reconoció su presencia. Eisen no tenía sed, pero la omisión fue un desaire claro y calculado. Estaba diseñado para hacerlo sentir invisible, o peor aún, inoportuno. Vio a una mujer de mediana edad al otro lado del pasillo en Machine Translated by Google una vez que estuvieron en el aire y la señal del cinturón de seguridad sonó. Brenda comenzó su ritmo de servicio. Cuando llegó a la fila de Eisen con el carrito de bebidas, primero se dirigió al pasajero en el 4A. Señor, su café solo. ¿Algo más que pueda traerle? ¿Quizás un poco más de agua? Su voz era profesional, atenta. Luego se volvió hacia Eisen. Su expresión cambió, la máscara profesional se quebró para revelar una pizca de algo frío y despectivo. ¿Y tú? Ella espetó. No, señor. Ninguna calidez. Sus ojos apenas se encontraron con los de él. Quiero una ginger ale, por favor, dijo Eisen cortésmente. Los labios de Brenda se apretaron. Alcanzó una lata, la destapó con un siseo agudo y la vertió en un vaso de plástico, un marcado contraste con el vaso de vidrio que se ofrecía a los demás. No le preguntó si quería hielo. Simplemente le acercó el vaso. Al hacerlo, su mano se movió ligeramente, o eso pareció, y una pequeña cantidad de líquido burbujeante se derramó sobre el borde, cayendo sobre la mano de Eisen y su libro. Oh, dijo Brenda, sin un rastro de disculpa. Emitió un sonido diminuto, casi imperceptible, una especie de burla, como si fuera justo lo que esperaba. Torpe. No especificó quién era torpe, si él por recibirlo o ella por derramarlo. No ofreció servilleta, ni se disculpó, solo esa palabra cargada. Eisen se quedó mirando el residuo pegajoso en su mano y la mancha de humedad que se extendía en la portada de su libro. Era algo pequeño, una bebida derramada, pero en el contexto de todo lo demás, parecía enorme. Era el signo de puntuación de su desdén. ¿Podrías traerme una servilleta, por favor?, preguntó Eisen. Q3D, que había estado observando, levantó una ceja y le dedicó una breve mirada compasiva antes de apartar la vista. Respiró hondo. Vale, no reacciones, se dijo. Es solo una persona. No dejes que arruine este viaje. Iba de camino a presentar su proyecto de microagricultura urbana sostenible, un proyecto que ya le había valido elogios estatales. Tenía cosas más importantes en las que centrarse. Las puertas de la cabina estaban cerradas, la demostración de seguridad se proyectaba en las pantallas superiores y el avión comenzó a rodar hacia la pista. Eisen intentó sumergirse en su libro, pero la interacción anterior se repetía en su mente. Fue la forma casual, casi aburrida, en que lo había despedido lo que más le dolió, como si su presencia fuera una anomalía que tuviera que tolerar, pero que no dignificara con la cortesía básica. Machine Translated by Google. La biografía fue un regalo de su difunto abuelo. Sintió una oleada de ira, intensa y aguda, pero la reprimió rápidamente. No le daría la satisfacción de un arrebato público. No se convertiría en el estereotipo del hombre negro furioso que ella tan claramente intentaba provocar. Miró a su alrededor. El hombre del 4A no se daba cuenta, con los auriculares puestos. La mujer del 3D, que se había dado cuenta antes, ahora estaba absorta en una película, pero le lanzó una rápida mirada preocupada. Nadie más parecía haber prestado mucha atención al pequeño y degradante drama. Así era como solía ser, Eisen lo sabía.
Una serie de pequeños cortes de sutiles despidos que se acumulaban en una herida profunda. Era agotador. Pero hoy, algo se sentía diferente. Tal vez fuera la importancia de la cumbre, la sensación de que estaba a punto de algo grande, lo que hacía que este particular caso de intolerancia se sintiera más intolerable de lo habitual. Sacó su teléfono. Normalmente no molestaba a su madre durante un vuelo. Pero ya no se trataba solo de una azafata grosera. Se trataba de respeto, de dignidad. Suspiró, un sonido exagerado de prepotencia. Rebuscó en su carrito y, a regañadientes, le entregó una servilleta de papel fina, de esas que apenas absorben nada. «Ten más cuidado», dijo, recorriéndolo con la mirada una vez más con esa ya familiar expresión de desaprobación antes de pasar a la siguiente fila. Su actitud se iluminó al instante al dirigirse a la mujer blanca del 5A. «Señora, ¿qué le traigo hoy? Tenemos un chardonnay delicioso». Isen dio unos toques fútiles a su libro. Y Brenda Hoskins acababa de cometer un grave error. No tenía ni idea de quién era Isen Hayes. Y, lo que es más importante, no tenía ni idea de quién era su madre. La doctora Althea Hayes, directora ejecutiva de Novatech Solutions, líder mundial en tecnología de energía sostenible, no era una mujer con la que se pudiera jugar. Novatech Solutions, con sus miles de empleados que vuelan millones de kilómetros al año, tenía una cuenta de viajes corporativos con Apex Air que valía más de $400 millones anuales. Isen abrió su aplicación de mensajería, sus dedos recorriendo la pantalla, detallando los encuentros con Brenda, su tono, sus acciones, los desaires deliberados. Describió la bebida derramada, la burla, la torpeza desdeñosa. Pulsó enviar, y el mensaje desapareció en el éter, con destino al wifi del vuelo y, finalmente, Machine Translated by Google. La filosofía de su empresa se basaba en la innovación, la sostenibilidad y, fundamentalmente, el respeto. No toleraba la intolerancia en su sala de juntas, en sus laboratorios ni en su cadena de suministro, y mucho menos si se dirigía a su hijo. De vuelta en el vuelo 762 de Apex Air Flight, el servicio de cabina continuó. Isen, con su ginger ale tibio y sin hielo, intentaba concentrarse en la biografía de DeGrasse Tyson, pero la presencia de Brenda Hoskins era una constante molestia. Se movía de un lado a otro por el pasillo, con una voz cuidadosamente modulada, cálida y solícita para algunos, fríamente eficiente para otros, y deliberadamente ignorándolo. Aproximadamente una hora después del vuelo, tras finalizar el servicio de comidas, Isen recibió su bandeja con un breve, casi brusco, «Aquí tienes». Mientras otros recibían descripciones detalladas de sus elecciones de comida, Brenda hacía su ronda recogiendo bandejas. Su madre. No sabía qué haría su madre, pero sabía que no lo toleraría. La injusticia era demasiado flagrante, demasiado evocadora de las historias que le había contado sobre sus propias dificultades para ascender en la escala corporativa en un mundo que no siempre estaba listo para aceptar a una brillante mujer negra al mando. Mientras Isen miraba por la ventana las nubes, una fría resolución se apoderó de él. Brenda Hoskins había elegido a la adolescente equivocada con la que meterse. Faltaban 4 horas para el vuelo, y Karma, sospechaba, estaba a punto de reservar un asiento en Apex Air. La notificación de entrega apareció bajo el mensaje de Isen unos minutos después. Sabía que su madre, a pesar de su apretada agenda, tenía una capacidad casi sobrenatural para percibir cuando uno de sus hijos realmente la necesitaba. Casi podía imaginarla, la doctora Althea Hayes, en su minimalista pero poderosa oficina con vistas al horizonte de Atlanta, haciendo una pausa a mitad de la reunión, frunciendo el ceño al leer sus palabras. Althea Hayes era una fuerza de la naturaleza, templada por la gracia, pero impulsada por una voluntad inquebrantable. Había convertido las soluciones de Novatech, de una prometedora startup, en una potencia global, un gigante de la tecnología verde cuyas innovaciones cuando llegó a Isen, tomó su bandeja sin decir palabra. Pero al girarse, su cadera golpeó el reposabrazos, zarandeándolo.
No fue un golpe fuerte, pero pareció deliberado. Otra microagresión en cadena. Isen la miró con expresión interrogativa. Brenda hizo una pausa, un destello de Machine Translated by Google. Brenda Hoskins perdió la compostura por un momento. Su sonrisa reservada para los pasajeros preferentes flaqueó. Disculpe, señora. Dije que no tenía la culpa, repitió la mujer con calma pero firmeza. He estado observando sus interacciones con este joven caballero, y francamente, han sido bastante poco profesionales. Un silencio se apoderó de los alrededores. El empresario del 4 abajó ligeramente el periódico, mirando a Brenda y a la mujer en 3D. Algunas cabezas se giraron. ¿En serio?, replicó la mujer con la mirada fija. Porque desde aquí no lo ha visto así. Tu tono, tu servicio. Ha sido muy diferente para él. Señaló discretamente a Isen. Isen sintió una oleada de gratitud hacia el desconocido. No había pedido un defensor, pero su intervención confirmó sus propios sentimientos, dejando claro que no estaba siendo demasiado susceptible. Brenda se irguió. No voy a dejar que me sermoneen sobre cómo hacer mi trabajo. Si tienes alguna queja, puedes rellenar un formulario después de que aterricemos. Le dio la espalda a la mujer y, con una mirada fulminante a Isen, se alejó rápidamente hacia la cocina. La mujer de 3D captó la mirada de Isen y le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. Algunas personas, murmuró, negando con la cabeza. Simplemente están decididas a ser desagradables. Gracias, dijo Isen sinceramente conmovido. Te lo agradezco. No tienes que agradecerme, cariño. Lo correcto es correcto. Se presentó como Sarah Chen, profesora universitaria. Intercambiaron algunas palabras amables, y Sarah expresó interés en. Antes de que Isen pudiera formular una respuesta que no estuviera impregnada del sarcasmo que sentía, intervino una voz. En realidad, dijo la mujer del asiento 3D, que se había inclinado hacia adelante. Su brazo estaba bien dentro del asiento. Lo vi todo. Chocaste con él. Tenía unos 40 y tantos años, un rostro amable y un aire de serena autoridad. Llevaba un vestido sencillo pero elegante. Había algo de fastidio y triunfo en sus ojos. Tienes que mantener tus extremidades dentro de tu espacio, joven, dijo en voz baja pero firme, insinuando que él era el culpable de invadir el pasillo. Este pasillo es estrecho. La cara de Brenda se puso roja. Señora, soy azafata senior con más de 30 años de experiencia en Apex Air. Le aseguro que trato a todos mis pasajeros con el máximo respeto. Su voz sonó tensa, a la defensiva. Machine Translated by Google. Caballeros, damas, dijo con voz tranquila, pero con un tono de voz que hizo que todos en la sala se enderezaran. Ha surgido algo que requiere mi atención inmediata. Marcus, se dirigió a su director de operaciones. Necesito que retires nuestro contrato actual con Apex Air. Todo, viajes, gastos, carga, todo. Un silencio atónito llenó la sala de juntas. Marcus Thorne, un ejecutivo experimentado que llevaba más de una década en Altia, parpadeó. Alta, ¿el contrato con Apex? Es sustancial. ¿Estás segura? La cuenta corporativa de Novate Solutions con Apex Air era, sin duda, una de las más grandes y lucrativas de las aerolíneas, construida a lo largo de años de colaboración. Cancelarlo no fue como cancelar una suscripción a una revista. Fue una decisión trascendental. Estoy completamente segura, declaró Altia, con los ojos como astillas de obsidiana. Y quiero saber quién es el vicepresidente senior de experiencia del cliente en Apex. Consigue su línea directa. También quiero el nombre de todos los miembros de la tripulación del vuelo 762 de Atlanta a San Francisco de hoy. En concreto, los auxiliares de vuelo en clase ejecutiva. Su equipo, acostumbrado a su carácter decisivo, se puso a trabajar. Sacaron los teléfonos discretamente. Se envió un mensaje a los asistentes. Alta Hayes no profería amenazas vanas. Si decía,
Consigamos un contrato de 400 millones de dólares. Lo decía en serio. ¿Puedo preguntar qué precipitó esto? Alta Eleanor Vance, su asesora legal principal, no tenía relación con el personaje ficticio considerado previamente, solo un nombre que se leó cumbre de innovadores a la que Eisen asistía. Sin embargo, la intervención pareció endurecer la determinación de Brenda Hoskins. Durante el resto del vuelo, su evitación de Eisen se acentuó aún más. Al pasar junto a él, su mirada estaba fija al frente, como si fuera un mueble. Otros auxiliares de vuelo, quizá percibiendo la tensión o habiendo sido advertidos por Brenda, se mostraron profesionalmente distantes, pero sin ser abiertamente groseros. Sin embargo, el ambiente en su sección de clase ejecutiva se había vuelto palpablemente tenso. Mientras tanto, en tierra, Alta Hayes había terminado de leer el mensaje de su hijo. Sus rasgos elegantemente esculpidos, habitualmente serenos y pensativos, se habían endurecido en una expresión de fría furia. Estaba en medio de una revisión trimestral con su equipo ejecutivo, pero levantó una mano, silenciando a su director financiero a media frase. Machine Translated by Google en cuestión de minutos, su asistente ejecutiva, una figura de eficiencia silenciosa, le entregó a Altia un papel. El señor Maxwell se encuentra actualmente en una reunión de la junta directiva. Hayes, pero su jefa de gabinete está gestionando su salida. También ha proporcionado la línea directa con la señorita Diane Forsyth, vicepresidenta senior de servicios a bordo y experiencia del cliente. Estamos trabajando en el manifiesto de la tripulación. Bien. Alta dijo que me pasaran la información a mi línea privada. Preguntó con suavidad. La mirada de Altia se suavizó ligeramente al mirar a Eleanor, pero su voz se mantuvo firme. Mi hijo Eisen está en ese vuelo. Está siendo sometido a lo que, basándome en su relato, solo puedo describir como un trato racista por parte de una azafata de alto rango. Resumió rápidamente el mensaje de Eisen. Una oleada de comprensión mezclada con indignación recorrió la sala. Muchos de ellos tenían hijos. Todos conocían la férrea devoción de Alta por su familia y su igualmente férrea intolerancia ante la injusticia. Pónganme con Richard Maxwell, ordenó Alta. Maxwell era el director ejecutivo de Apex Air. Lo había conocido en varios eventos del sector. Su relación profesional era cordial, pero estaba a punto de ponerse a prueba. Si no está disponible, pónganme con quien tenga la autoridad para tomar decisiones que eviten que Apex Air pierda hoy a su cliente corporativo más valioso. Marcus, empieza a redactar el aviso oficial de rescisión del contrato. Cita el incumplimiento de los estándares aceptables de servicio y aborda las prácticas discriminatorias del personal como causa preliminar. Podemos añadir detalles más adelante. La energía en la sala de juntas había pasado de las revisiones trimestrales a la gestión de crisis. Alta Hayes era una mujer que entendía el poder. No solo el poder de la influencia financiera de su empresa, sino el poder de adoptar una postura inmediata e inequívoca. Mientras el vuelo 762 volaba a 35.000 pies, ajena a la tormenta que se avecinaba en tierra, Brenda Hoskins estaba en la cocina quejándose con una auxiliar de vuelo, Chloe, sobre los pasajeros con derecho y la gente que busca ofensas en todo. Este chico del 4B, dijo Brenda, sirviéndose un café, es resentido. Y esa mujer en 3D metiendo las narices. Hay gente que simplemente no sabe cuál es su lugar. Chloe, joven y menos hastiada, había presenciado algunas de las interacciones anteriores de Brenda con Eisen. Sintió una punzada de incomodidad, pero el asistente mayor la intimidó demasiado. Machine Translated by Google y tú eres nueva. Chloe. Ya aprenderás. Tienes que ser firme con ciertos tipos o te pisotearán. Esta aerolínea ya no es lo que era. No podía decir nada. Me pareció bastante educado, comentó Chloe con vacilación. Brenda la miró fijamente. Educado. Estaba malhumorado. Los estándares están bajando por todas partes. Suspiró dramáticamente. 30 años le he dado a esta compañía.
30 años de servicio impecable. ¿Y qué recibo? Respondo de los pasajeros y sábelo todos. Chloe, sabiamente, decidió ocuparse de revisar los suministros. No estaba de acuerdo con la evaluación de Brenda, pero discutir con el veterano auxiliar era una batalla que no estaba preparada para ganar, o eso creía. Sin que Brenda lo supiera, su impecable historial de servicio estaba a punto de ser escrutado como nunca antes, y su definición de ciertos tipos estaba a punto de tener consecuencias que se extenderían mucho más allá de los confines del Airbus A350. Las ruedas del poder corporativo estaban girando, y giraban rápido. Alta Hayes no era una mujer que esperara a que se llenaran los formularios después de aterrizar. La línea privada en el escritorio de la doctora. Alta Hayes vibró, un sonido discreto pero insistente. La voz de su asistente ejecutiva llegó por el intercomunicador. La señorita Diane Forsyth de Apex Air le habla por la línea 1, doctora. Hayes. Alta respiró hondo para calmarse, aunque la furia aún latía bajo su serenidad. Gracias, María. Comuníquese con ella. Descolgó el auricular. Diane, soy Altia Hayes. Doctora. Hayes. ¡Qué sorpresa! ¿A qué debo este placer? La voz de Diane Forsyth era suave y profesional, con el tono práctico de una ejecutiva acostumbrada a apaciguar a clientes importantes. Era la vicepresidenta senior de servicios a bordo y experiencia del cliente de Apex Air, un puesto que a menudo implicaba atender quejas de personas importantes, aunque normalmente no del director ejecutivo de una empresa que representaba casi $500 millones en ingresos. Me temo que no es una llamada de placer, Diane, comenzó Altia con voz fría y directa. Mi hijo Ethan Hayes es pasajero de su vuelo 762 de Atlanta a San Francisco, sentado en clase ejecutiva, asiento 4B. Tiene 16 años, es negro y durante las últimas horas ha sido objeto de una serie de interacciones degradantes y francamente racistas por parte de uno de sus auxiliares de vuelo de mayor categoría. Hubo una breve pausa a lo The Machine Translated by Google, dijo Alta, bajando ligeramente la voz y adquiriendo un tono acerado. Pero mi preocupación va más allá del comportamiento reprensible de un solo empleado. Diane estaba usando todos los puntos habituales de una disculpa corporativa, pero Alta Hayes no había construido una empresa multimillonaria aceptando respuestas estándar a acciones deficientes. Una investigación es un hecho, Diane. Lo siento, Dr. Hayes. Lamento oír eso, dijo Diane, con la voz perdiendo un poco de su elegancia corporativa, reemplazada por una nota de preocupación o quizás de alarma profesional. Ese no es, sin duda, el estándar de servicio que buscamos en Apex Air. ¿Podría darme algunos detalles? Alta relató la experiencia de Ethan, con un tono sereno, pero impregnado de un inconfundible trasfondo de ira. La solicitud directa de su tarjeta de embarque, la ostentosa negación del servicio de bebidas antes de la salida, el tono despectivo, la bebida derramada, el comentario burlón y torpe, la falta de disculpas y la posterior humillación cuando supuestamente su cadera lo golpeó. También mencionó al pasajero en 3 de que había corroborado la versión de Ethan de haber sido tratado injustamente. Esto es profundamente preocupante, dijo Diane, con la alarma en su voz ahora más evidente. Le aseguro, Dr. Hayes, que nos tomamos las acusaciones de esta naturaleza muy en serio. El comportamiento discriminatorio es absolutamente inaceptable y contradice todo lo que Apex Air representa. Lo que Apex Air representa y lo que está sucediendo actualmente en uno de sus aviones parecen ser dos cosas muy diferentes. Diane. Altia replicó, mi hijo es un joven tranquilo y respetuoso. Viaja a San Francisco para representar a su escuela en la Cumbre Nacional de Jóvenes Innovadores. No le gusta la confrontación. Lo que ha vivido hoy es indignante. Entiendo su enojo, Dr. Hayes, y le pido disculpas sinceras, tanto a título personal como en nombre de Apex Air, por la angustia que esto le ha causado a su hijo y a usted. Tenga la seguridad de que iniciaremos una investigación inmediata y exhaustiva.
El auxiliar de vuelo en cuestión será entrevistado en cuanto aterrice el vuelo y se tomarán las medidas disciplinarias pertinentes si se confirman estas acusaciones. Este incidente sugiere un posible problema sistémico, una cultura que quizás permita que tal conducta pase desapercibida. Y como madre, estoy francamente consternada. Como directora ejecutiva de uno de sus clientes corporativos más importantes, estoy, Machine Translated by Google, reconsiderando toda nuestra relación. Se escuchó una profunda inspiración al otro lado de la línea. Dr. Hayes, alta, espero que comprendan que este es un incidente aislado. Atendemos a millones de pasajeros de diversos orígenes cada año y nuestra tripulación recibe una amplia capacitación en atención al cliente y sensibilidad. Entonces su capacitación ha fallado o este empleado en particular es una flagrante excepción que debería haber sido identificado y tratado hace mucho tiempo. Altia declaró, Marcus Torne, mi director de operaciones, está redactando un aviso formal de rescisión del contrato de viajes corporativos y carga de Novatech Solutions con Apex Air, con efecto inmediato. Ese contrato, como saben, está valorado en aproximadamente $400 millones anuales. Silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor al otro lado de la línea. Diane Forsyth, quien se ganaba la vida gestionando crisis, pareció momentáneamente sin palabras. La cifra flotaba en el aire entre ellas, una suma colosal que representaba una parte significativa de los ingresos de Apex Air. Finalmente, Diane habló, con la voz tensa, desprovista de su anterior barniz profesional. $400 millones. Dr. Hayes, alta, seguramente podemos resolver esto sin medidas tan drásticas. Este es un paso muy importante. ¿No podemos seguir hablando de esto? ¿Quizás una reunión? Puedo estar en Atlanta esta tarde. Siempre es posible hablar, Diane, admitió Altia, aunque su tono no transmitía mucha calidez. Pero mi hijo sigue en ese avión, presumiblemente todavía sometido a este trato. Mi prioridad inmediata es su bienestar y asegurar que el empleado en cuestión enfrente consecuencias rápidas y apropiadas. Mi prioridad secundaria es asegurar que ningún otro pasajero, independientemente de sus antecedentes o quien sea su madre, vuelva a experimentar esto en un vuelo de Apex Air Fleet. Entiendo, tartamudeó Diane. Veamos qué puedo hacer de inmediato. El vuelo 762 sigue en el aire. Puedo hacer que llamen al sobrecargo. Puedo hablar con él directamente. ¿Cómo se llama la azafata? Mi hijo la identificó como Brenda. La describió como de unos 60 años, cabello rubio y un moño apretado. Una azafata de alto rango, indicó Alta. También mencionó a una azafata de menor rango llamada Chloe, quien, según él, parecía incómoda, pero no intervino, y a una pasajera, Sarah Chen, Machine Translated by Google acababa de amenazar con un hacha de casi $500 millones a una de las principales aerolíneas del mundo. Marcus, dijo, recuperando su habitual voz serena y autoritaria. Espera un momento para enviar la notificación de despido, pero ten la lista. Eleanor, quiero que empieces a revisar las cláusulas de penalización de nuestro contrato con Apex, por si acaso. Luego miró su reloj. A bordo del vuelo 762, Isen intentaba leer, pero su mente repasaba los incidentes una y otra vez. Sarah Chen lo miraba de vez en cuando y le hacía un gesto tranquilizador. Sintió una extraña mezcla de ansiedad y una creciente sensación de no ser exactamente poder, sino quizás la anticipación de justicia. Confiaba ciegamente en su madre. De repente, la sobrecargo jefa, otra azafata. Le devolveré la llamada en una hora con información actualizada sobre las medidas inmediatas tomadas. Richard Maxwell, nuestro director ejecutivo, se pondrá en contacto con usted personalmente en cuanto salga de su reunión de la junta directiva. Le estamos informando en este momento. Espero con interés su llamada. Y Diane. Sí, Dr. Hayes. Corrija esto. No solo por mi hijo, no solo por Novatech Solutions. Corrija esto porque es correcto. Lo haré,
Doctor Hayes. Le doy mi palabra. Alta colgó el teléfono. El silencio en su propia sala de juntas era palpable. Su equipo ejecutivo la miró con una mezcla de asombro y aprensión. Tomado nota, dijo Diane con claridad, escribiendo rápidamente. Doctor Hayes, le aseguro personalmente que esto se abordará incluso antes de que el vuelo aterrice en San Francisco. Contactaré directamente al capitán y le daré instrucciones para que se asegure de que su hijo reciba la máxima cortesía durante el resto del viaje y de que la azafata Brenda sea reasignada de sus funciones en la cabina si es posible, al menos, se le hable de inmediato. Yo personalmente supervisaré la investigación. Espero más que eso, Diane, dijo Altia. Espero responsabilidad. Espero cambio. Y hasta que vea pruebas concretas de ambas cosas, esa notificación de rescisión del contrato permanecerá en mi escritorio, lista para mi firma. Lo entiendo, repitió Diane, con la voz tensa por la inmensa presión que sentía. Al vuelo 762 le quedaban aproximadamente 2 horas y media para aterrizar en San Francisco. Para Eisen, esas horas aún eran una incógnita. Para Brenda Hoskins, eran los últimos minutos de una carrera que creía insalvable. Y para Apex Air, eran el comienzo de una tormenta de fuego. Machine Translated by Google. Una mujer llamada María, de rostro amable y mayor, pero con un comportamiento menos severo que el de Brenda, se acercó al asiento de Eisen. Brenda Hoskins no estaba a la vista. Señor Hayes, dijo María en voz baja, con voz suave. ¿Eisen? Eisen levantó la vista, sorprendido. Sí, me llamo María. Soy la sobrecargo de este vuelo. Quería disculparme personalmente si su experiencia de hoy no ha sido del todo satisfactoria. ¿Hay algo que pueda ofrecerle? Una bebida diferente, un refrigerio de primera clase, quizás una toalla caliente. Eisen se sorprendió por la repentina atención solícita. Era un cambio radical con respecto al trato que le dio Brenda. No, gracias. Estoy bien, dijo un poco confundido. Por favor, insistió María con suavidad. Queremos asegurarnos de que esté cómodo. Entiendo que puede que haya habido un malentendido antes con otro miembro de la tripulación por una bebida derramada. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Le ofreció una sonrisa cálida y sincera y un kit cuidadosamente empaquetado que contenía auriculares premium antirruido y un cupón para Wi-Fi gratuito en su próximo vuelo de Apex Air Fleet. Eisen los aceptó, un poco aturdido. Gracias. ¿Qué estaba pasando? ¿El mensaje de su madre ya había causado revuelo tan alto y tan rápido? María le informó discretamente que la azafata Brenda Hoskins había sido reasignada a funciones en una cabina diferente para el resto del vuelo debido a un ajuste de turno. Eisen vislumbró a Brenda unos minutos después, su rostro como una nube de tormenta mientras María la dirigía bruscamente hacia la cocina trasera, aparentemente para ayudar allí, lejos de la cabina de clase ejecutiva. El descenso, por temporal que fuera en pleno vuelo, era evidente. Brenda lanzó una mirada venenosa en dirección a Eisen mientras ella pasó, una mirada que decía mucho de su furia e incredulidad. Sarah Chen, observando esto desde 3D, le dio a Eisen un sutil gesto de aprobación con el pulgar. El cambio era innegable. La aerolínea estaba en crisis. Eisen no sabía ni la mitad, pero sabía una cosa. Su madre había llamado, y el impacto ya se sentía a 35.000 pies. La pregunta de los $400 millones ahora era si esto era solo una solución temporal o el comienzo de una verdadera rendición de cuentas. El resto del vuelo 762 a San Francisco transcurrió en una realidad extrañamente alterada para Eisen. La atención de los abogados, de María, la sobrecargo, e incluso de Chloe, la auxiliar de vuelo junior que ahora ofrecía. Machine Translated by Google ante el gélido desdén que había experimentado por parte de Brenda Hoskins. Era evidente que una orden venía de arriba. Una orden lo suficientemente poderosa como para cambiar al instante el ambiente que lo rodeaba. Eisen, aunque apreciaba la mejora en el servicio, no era ingenuo.
Sabía que esta repentina cortesía no era un cambio de opinión espontáneo por parte de la aerolínea. Era pura y simplemente una medida de control de daños, impulsada por la intervención de su madre. ¿Cómo sucede esto? Richard, el entrenamiento solo sirve de algo si una persona decide ignorarlo conscientemente. O si sus prejuicios arraigados son demasiado profundos, dijo Diane, ya estresada. El relato del chico Hayes es detallado y condenatorio. Y su madre, bueno, es Alta Hayes. No está haciendo amenazas de ídolos. Sé quién es Alta Hayes. Vio que Sarah Chen lo miraba con expresión de complicidad y le dedicó una pequeña sonrisa. El poder de un contrato de $400 millones era, al parecer, un catalizador extraordinario para la mejora del servicio al cliente. Le ofrecía bebidas y bocadillos con una sonrisa nerviosa pero amable, lo cual era un marcado contraste. Brenda Hoskins permaneció notoriamente ausente de la cabina de clase ejecutiva. Eisen la vio una vez a lo lejos, con el rostro lleno de ira contenida, mientras le entregaba bruscamente una manta a un pasajero de clase económica. El descenso, aunque solo fuera por la duración del vuelo, la estaba carcomiendo. Sus 30 años de impecable servicio no la habían preparado para una reacción tan rápida y decisiva. Probablemente desconocía la verdadera magnitud del problema que había creado, imaginando que quizás fue un sobrecargo demasiado entusiasta o la queja de un pasajero sensible lo que la llevó a su reasignación. El panorama completo, la crisis de SEO a SEO que había desencadenado, estaba más allá de su comprensión actual. Mientras tanto, en la sede corporativa de Apex Air en Dallas, el ambiente estaba electrizante. Diane Forsyth apenas se había desconectado de Altia Hayes cuando estaba informando a Richard Maxwell, el CEO de Apex Air, quien efectivamente había salido de su crucial reunión de la junta directiva. Maxwell, un hombre conocido por su actitud generalmente tranquila, estaba visiblemente agitado. 400 millones, repitió, con incredulidad y furia en la voz. Por el comportamiento de una azafata. Diane, me dijiste que nuestra capacitación en sensibilidad era de primera. Maxwell estalló. Novatech es una de nuestras 5 principales cuentas globales. Machine Translated by Google la sobrecargo. María recibió instrucciones de atender personalmente a Eisen Hayes, ofreciéndole disculpas y atenciones. Brenda Hoskins fue reasignada fuera de la cabina de clase ejecutiva. También he dispuesto que nuestro gerente de estación de San Francisco y nuestro vicepresidente regional de atención al cliente reciban al vuelo 762 a su llegada. Acompañarán personalmente al señor Hayes y le ofrecerán disculpas y asistencia adicionales. Necesitamos demostrarle al Dr. Hayes que nos tomamos esto con la máxima seriedad a todos los niveles. Bien, murmuró Maxwell, pasándose una mano por su cabello ya despeinado. ¿Pero qué hay de Hoskins? ¿Cuál es su estado cuando aterricen? El procedimiento estándar sería una reunión informativa e investigación inmediatas. Dependiendo de los resultados, es probable que la suspensión esté pendiente de una revisión completa, ofreció Diane. Con o sin entrenamiento. Y es una pesadilla de relaciones públicas a punto de ocurrir si se sabe, lo cual ocurrirá si perdemos el contrato de Novatech. Alta se asegurará de ello. Su predicción fue más acertada de lo que creía. Altia Hayes no solo confiaba en su influencia corporativa. También era lo suficientemente inteligente como para comprender el valor de la percepción pública. Si bien no filtraría la historia ella misma, sabía que la noticia de que una gran corporación como Novate rompiera vínculos con una aerolínea por prácticas discriminatorias inevitablemente atraería la atención de los medios. Mientras el vuelo 762 iniciaba su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco, SFO, Eisen sintió una sensación de alivio mezclada con aprensión. El vuelo estaba terminando, pero sabía que la situación estaba lejos de terminar. Le envió una breve actualización a su madre. De repente se han vuelto muy amables. La azafata Brenda ha desaparecido de la clase ejecutiva. Gracias, mamá. Te quiero. Alta recibió su mensaje.
Consígueme todo sobre esta azafata, Brenda Hoskins. Hoja de servicio, reconocimientos, quejas, todo. Quiero saber con quién estamos tratando. Se paseó por su oficina temporal y contactó a nuestro equipo legal. Necesito llamar personalmente a Altia Hayes. ¿Cuál es nuestro plan de respuesta inmediata para el avión? Diane explicó rápidamente las medidas tomadas. Perderlo sería catastrófico, no solo financieramente sino también en términos de reputación. El procedimiento estándar podría no ser suficiente, Diane, dijo Maxwell con gravedad. Si al menos la mitad de lo que alega Altia Hayes es cierto, esto no es solo un mal servicio al cliente. Es discriminación activa. Eso es motivo de despido. Machine Translated by Google justo cuando llegó la llamada de Richard Maxwell. Alta, Richard Maxwell, aquí. El director ejecutivo de Apexer comenzó, con la voz imponente y seria de un hombre en plena crisis. Ante todo, le pido disculpas por lo que su hijo Isen ha sufrido hoy en nuestro vuelo. Es inexcusable, y estoy personalmente consternada. Altia escuchó con frialdad mientras Maxwell repetía gran parte de lo que Diane Forsyth ya había dicho. Promesas de una investigación completa, garantías de medidas disciplinarias, declaraciones sobre el compromiso de Apex con el respeto y la diversidad. Richard Altia lo interrumpió con calma al tomar aire. Agradezco su atención personalizada. Isen acaba de enviarme un mensaje. Me dice que el auxiliar de vuelo en cuestión ha sido retirado de su proximidad y que el sobrecargo ahora lo está atendiendo. Es un primer paso positivo, pero solo un primer paso. Por supuesto, Altia. Y quiero asegurarle que esto no es todo, insistió Maxwell. Valoramos enormemente nuestra relación con Novate Solutions. Más allá de los aspectos comerciales, valoramos la colaboración, la confianza que ha depositado en nosotros a lo largo de los años. La confianza, Richard, se gana, y hoy se ha visto gravemente comprometida. Altia declaró, mi hijo se sintió mal recibido y le faltaron el respeto simplemente por el color de su piel. Eso no es algo que ni yo ni Novate toleraremos. Entiendo y le aseguro que la conducta de la azafata Hoskins se abordará con decisión. También estamos revisando nuestros mecanismos internos de quejas y protocolos de capacitación continua para ver dónde fallamos y cómo podemos evitar que algo así vuelva a ocurrir. ¿Estaría dispuesto a una reunión la próxima semana con su equipo y el nuestro para discutir las medidas concretas que estamos tomando? Maxwell claramente intentaba reducir la amenaza de rescisión del contrato. Altia lo consideró. Una reunión es posible, Richard, pero la notificación de rescisión del contrato permanecerá en mi escritorio. Su ejecución dependerá completamente de las acciones tangibles que tome Apexer. No solo en este caso específico, sino de demostrar un compromiso sistémico genuino para erradicar dicho comportamiento. Esto incluye la transparencia sobre el resultado de la investigación sobre la conducta de la señorita Hoskins. Entendido, dijo Maxwell, sabiendo que aún estaba en terreno inestable. Tendrá esa transparencia. Nuestra Machine Translated by Google en nombre de Apexer, queremos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por su experiencia de hoy. Isen, a pesar de ser adolescente, se comportó con una serenidad que los impresionó a ambos. Gracias. Lo agradezco. Lo acompañaron por la bulliciosa terminal, evitando las multitudes habituales, y un coche negro lo esperaba para llevarlo a su hotel. El señor Davis le aseguró que la azafata Brenda Hoskins sería recibida por funcionarios de la aerolínea para una reunión informativa operativa inmediata. El eufemismo no pasó desapercibido para Isen. Efectivamente, Brenda Hoskins fue recibida, como ella misma explicó, no con la habitual charla posterior al vuelo con sus colegas, sino por dos gerentes de recursos humanos y el jefe de operaciones de azafatas de SFO. Señorita Hoskins, dijo fríamente uno de los gerentes de recursos humanos. Múltiples relatos, incluyendo el de otro pasajero y el del sobrecargo, sugieren un patrón de comportamiento poco profesional y selectivo. Tendrá la oportunidad de declarar, pero hasta que concluya esta investigación,
No debe presentarse a trabajar ni contactar a ningún miembro de la tripulación del vuelo 762. La realidad de su situación comenzó a hacerse evidente. Su fanfarronería e indignación iniciales se desmoronaron rápidamente cuando le informaron formalmente que la colocarían en licencia administrativa inmediata sin goce de sueldo, en espera de una investigación completa sobre graves acusaciones de conducta discriminatoria y maltrato a los pasajeros. Discriminatoria. El gerente de la estación recibirá a Eisen en la puerta de embarque. ¿Hay algo más que podamos hacer por él de inmediato? Solo asegurarnos de que llegue a su hotel sano y salvo. Es un joven resiliente, pero esta ha sido una experiencia desalentadora. Cuando el vuelo 762 finalmente atracó en la puerta de embarque en SFO, dos individuos con rostro serio y uniformes de Apex Air esperaban justo afuera de la puerta del avión. La señorita Ramírez, gerente de la estación, y el señor Davis, vicepresidente regional. Mientras Eisen desembarcaba, con Sarah Chen dedicándole una sonrisa de apoyo y deseándole suerte en la cumbre, fue interceptado de inmediato y con mucha cortesía. ¿Sr. Eisen Hayes?, preguntó la señorita Ramírez con expresión de profunda preocupación. Soy Isabella Ramírez, gerente de la estación aérea Apex, y él es el señor Paul Davis, nuestro vicepresidente regional. Brenda se burló, aunque el miedo se apoderó de ella. Es ridículo. Solo hacía mi trabajo. Ese chico tenía una actitud. Machine Translated by Google Brenda. No se trataba solo de una bebida derramada o un tono brusco. Era algo serio. Sus 30 años de carrera, su antigüedad, su creencia en su propia intocabilidad, todo se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. La palabra racista, que Althea Hayes había usado, y que sin duda ahora figuraba en informes internos, flotaba tácita en la estéril oficina del aeropuerto donde interrogaban a Brenda. Recordó la fría furia en los ojos de Eisen cuando se burló de torpe. Recordó la mirada compasiva de la mujer en 3D. Recordó al sobrecargo que la reasignó, y por primera vez, Brenda Hoskins sintió un auténtico temblor de miedo. Se había metido con una adolescente negra y tranquila, sin imaginar el avispero que estaba pateando. No tenía ni idea del contrato de $400 millones, pero sabía con una certeza absoluta que su vida acababa de dar un giro brusco y desagradable. Al parecer, el karma no solo le había reservado un asiento. Había aterrizado y ahora exigía un informe completo. Los días posteriores al vuelo 762 fueron un torbellino para Apex Air y un periodo de limbo incómodo para Brenda Hoskins. Para Eisen Hayes, sin embargo, una vez instalado en su hotel de San Francisco y tras conversar extensamente con su madre, la atención se centró en la Cumbre Nacional de Jóvenes Innovadores. Canalizó la frustración y la ira persistentes de su experiencia de vuelo en su presentación, ofreciendo una charla apasionada y elocuente sobre su proyecto de microagricultura urbana que le valió una ovación de pie, y finalmente, el primer premio en su categoría. Demostró que su espíritu era mucho más resiliente de lo que Brenda Hoskins jamás hubiera imaginado. Sarah Chen, profesora universitaria de SEAD 3D, incluso se aseguró de asistir a su presentación. Había encontrado el programa de la cumbre en línea y quería apoyarlo. Estuviste brillante, Eisen, dijo después, estrechándole la mano con cariño. Realmente inspirador, y me alegra ver que no dejaste que ese desagradable incidente en el vuelo eclipsara tu momento. Su presencia fue otra pequeña confirmación de que la decencia y el apoyo se pueden encontrar en lugares inesperados. Mientras tanto, la investigación sobre la conducta de Brenda Hoskins fue rápida y brutal. Apex Air se encontraba bajo una inmensa presión por parte de su director ejecutivo, Richard Maxwell, quien a su vez estaba bajo la PR Machine Translated by Google. Hubo una queja de una mujer hispana mayor que se sintió apresurada y desestimada, otra de una familia musulmana que se sintió demasiado examinada y una de un hombre negro que afirmó que Brenda había sido brusca y admitió que se sintió incómoda, pero que el auxiliar de vuelo la intimidó demasiado como para hablar en ese momento.
Esta confesión llevó a Apex Air a revisar su cultura interna respecto a las denuncias de mala conducta por parte de los tripulantes más jóvenes por parte de los más experimentados. También se contactó a Sarah Chen. Ella proporcionó voluntariamente una declaración escrita detallada, repitiendo lo que le había dicho directamente a Brenda durante el vuelo, que el comportamiento de Brenda hacia Eisen fue poco profesional, selectivo y aparentemente discriminatorio. Los investigadores de Apex Air también consultaron el historial de servicio completo de Brenda Hoskins. Varios de ellos fueron por mala educación o mala actitud, pero unos pocos, previamente descartados como incidentes aislados o choques de personalidad, insinuaban un sesgo. Brenda Hoskins, al ser entrevistada formalmente nuevamente, intentó defenderse, pintando a Eisen como hosco y buscando problemas, y a ella misma como víctima de un malentendido y de unos pasajeros modernos demasiado sensibles. Chloe, inicialmente indecisa, se armó de valor. Corroboró el relato de María, añadiendo detalles sobre los comentarios y la actitud de Brenda. Si bien contenía numerosos elogios, la mayoría de ellos de etapas anteriores de su carrera, durante la última década surgió un patrón de quejas de los pasajeros. María, la sobrecargo, y Chloe, la azafata junior. El testimonio de María fue contundente. Relató haber observado las interacciones constantemente negativas y despectivas de Brenda con Eisen, notando la marcada diferencia en su trato con él en comparación con otros pasajeros. También mencionó las amargas quejas de Brenda en la cocina sobre ciertos tipos de pasajeros, que en retrospectiva adquirieron una connotación más siniestra. El contrato de Novatech no dejó piedra sin remover. El equipo de RR. Entrevistó. Ella negó cualquier animadversión racial, alegando que sus acciones fueron malinterpretadas, pero su defensa se derrumbó ante los testimonios detallados y consistentes de irrespetuoso. Ninguno había sido tan bien documentado ni contaba con el respaldo de la queja de Eisen, por lo que se registraron y archivaron, y Brenda solo recibió reprimendas menores o sugerencias de reentrenamiento que claramente había ignorado. El peso de la evidencia era abrumador. Machine Translated by Google múltiples testigos, con su irregular historial de quejas como telón de fondo. Simplemente no era creíble. La investigación concluyó en una semana. Los hallazgos fueron inequívocos. Brenda Hoskins había incurrido en un patrón de comportamiento discriminatorio hacia Eisen Hayes por su raza, violando el código de conducta, los estándares de servicio al cliente y las políticas antidiscriminación de Apex Air. Richard Maxwell revisó el informe final con expresión sombría. Esperaba, quizás ingenuamente, algún factor atenuante, alguna ambigüedad. No la hubo. Llamó a Alta Hayes. Alta, comenzó. Nuestra investigación sobre la conducta de la azafata Brenda Hoskins ha finalizado. Los hallazgos corroboran el relato de su hijo en cada detalle significativo. Su comportamiento fue inaceptable y no refleja los valores de Apex Air. ¿Y su situación laboral, Richard?, preguntó Altia con voz neutra. Desde esta mañana, Brenda Hoskins ya no es empleada de Apex Air. Maxwell declaró. Su contrato ha sido rescindido con causa. Alta lo asimiló. No había triunfo en ella, solo una sombría sensación de un resultado necesario. Gracias por informarme, Richard. Además, continuó Maxwell, ansioso por demostrar el alcance de su respuesta. Estamos implementando una serie de acciones. Estamos realizando una revisión a nivel de flota de todas las quejas por discriminación de los últimos 5 años para identificar cualquier otro patrón que pudiéramos haber pasado por alto. Estamos renovando nuestra capacitación sobre sensibilidad y sesgo inconsciente, haciéndola más intensiva, continua y con una mayor responsabilidad en su cumplimiento y cumplimiento. También estamos creando un nuevo canal más directo y confidencial para que las tripulaciones de vuelo reporten sus preocupaciones sobre la conducta de sus colegas sin temor a represalias. Chloe, la auxiliar de vuelo junior del vuelo 762 que se presentó, está siendo elogiada por su valentía. Él describió varias otras iniciativas,
incluyendo un plan para colaborar con organizaciones comunitarias para comprender y atender mejor a los diversos grupos de pasajeros. Era un paquete integral de reformas claramente diseñado para abordar las preocupaciones de Altia sobre problemas sistémicos y el contrato de Novatech. Maxwell finalmente hizo la pregunta tácita que había estado presente en cada interacción. Altia guardó silencio por un momento. Richard, dijo, Novate Solutions valora a los socios que no solo reconocen sus fallas, sino que también las toman en cuenta. Machine Translated by Google. La burla torpe, la mirada despectiva, la cascada de pequeñas crueldades que había infligido a Eisen Hayes le habían costado todo. El karma entregado a través del amor de una madre y el poder corporativo, de hecho, había contraatacado con una acción decisiva y significativa para corregirlos. Lo que le pasó a Eisen fue una vergüenza. La gestión inicial de su empresa antes de mi llamada también fue deficiente, basándose en la pasividad de un chico de 16 años. Sin embargo, su respuesta desde entonces, en particular el despido de la señorita Hoskins y los cambios sistémicos que propone, demuestra un nivel de compromiso que esperaba ver. Hizo una pausa. El aviso de rescisión del contrato será destruido. Novatech seguirá siendo cliente de Apexer. Sin embargo, estaremos muy atentos para asegurarnos de que estas reformas no sean solo palabras, sino que se implementen plenamente y produzcan resultados tangibles. Esperamos informes trimestrales de progreso durante los próximos 2 años. Richard Maxwell sintió un gran alivio. Había salvado el contrato, pero sabía que conllevaba un alto precio y una responsabilidad aún mayor. Gracias, Altia. Tienes mi garantía personal. No te defraudaremos. Y, por favor, extiende mis disculpas una vez más a Eisen. También me gustaría ofrecerle una cantidad significativa de millas de viajero frecuente y una carta personal de disculpa de mi oficina si está dispuesto a aceptarlas. Se lo comunicaré. Altia dijo que es un joven indulgente, pero más importante aún, cree en aprender de las experiencias. Espero que Apexer realmente haya aprendido de esto. La noticia del despido de Brenda Hoskins causó sensación en la comunidad de auxiliares de vuelo de Apexer. Algunos que habían experimentado o presenciado su comportamiento abrasivo y sus prejuicios susurrados a lo largo de los años sintieron que ya era hora. Otros, en particular algunos colegas de alto rango que compartían su perspectiva hastiada, se quejaron de que la corrección política se había vuelto loca y complacía a los gigantes corporativos. Pero el mensaje era claro. Las viejas formas de discriminación casual, de asumir que ciertos pasajeros eran menos, ya no serían toleradas. El cuasi accidente de 400 millones de pesos había sacudido a la aerolínea hasta los cimientos. Brenda Hoskins se encontró en una posición que nunca imaginó. Desempleada, su larga carrera terminando en desgracia. El sindicato impugnó su despido, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Le costó encontrar otro trabajo en la industria aérea. Su reputación la precedía. Machine Translated by Google se implementaron los nuevos programas de capacitación. La línea directa de denuncias aumentó su uso, lo que provocó que varios empleados problemáticos fueran sancionados o despedidos. La cultura comenzó a cambiar poco a poco hacia una mayor concienciación y responsabilidad. No era perfecto, pero fue un progreso nacido de un momento de prejuicios desagradables en el vuelo 762 y la determinación inquebrantable de una madre que se negó a dejarlo pasar. La aerolínea aprendió una dura lección. Todos los pasajeros merecían respeto, y a veces, el adolescente más callado en clase ejecutiva tenía el poder de cambiar toda una corporación. Y así fue como un solo acto de intolerancia en el vuelo 762 desencadenó un terremoto corporativo. Brenda Hoskins aprendió a las malas que los prejuicios tienen un precio. Y para Apexer, fueron casi 400 millones de dólares. Pero más que una simple historia de karma épico, es una historia sobre el poder de alzar la voz y la responsabilidad que tienen las corporaciones de garantizar el respeto para todos. La valentía de Eisen y la acción decisiva del Dr. Aye no solo castigaron las malas acciones.
Obligaron a toda una aerolínea a afrontar sus fallos y a implementar cambios sistémicos reales. ¿Qué opinas de la caída de Brenda? ¿Fue suficiente la respuesta de la aerolínea? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te conmovió esta historia de justicia y ajuste de cuentas corporativo, dale a me gusta, compártela con tus amigos y no olvides suscribirte para ver más increíbles dramas de la vida real y relatos de karma en acción. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Una fuerza devastadora. Se convirtió en una historia con moraleja. Eason, al regresar a Atlanta, fue recibido como un héroe por su familia. Su madre lo abrazó con fuerza, con orgullo y alivio en los ojos. Aceptó la disculpa de Apex Air y las millas de viajero frecuente, y decidió usarlas para un futuro viaje con su familia, quizás a un lugar donde la comprensión y el respeto fueran más fáciles de ofrecer. No quería que ningún otro joven viviera lo que él había vivido. El incidente, aunque doloroso, consolidó su determinación de usar su voz y su talento no solo para la innovación científica, sino también para la justicia social, a su manera. Los cambios en Apex Air fueron lentos pero constantes.